Buenas noches, doctora María Delia Telles, compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy les vengo a presentar una actividad relacionada con enfoques filosóficos de la educación, disciplina e interdisciplinariedad. Bueno, cuando nosotros hablamos de interdisciplinariedad, tenemos que hablar de cómo hemos ido evolucionando, ¿sí? Muchas situaciones que requieren que nuestro accionar sea mucho más amplio, que tengamos un mayor engranaje con nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En el desarrollo de este tema, vamos a comprender la importancia de la interdisciplinariedad en el aula, cuando nosotros estamos con nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos manejar una asignatura desde varios puntos de vista? Abarcar varias asignaturas en un solo proyecto y poder avanzar en ese proceso de producción educativa. Dentro de los temas que abordamos en la interdisciplinariedad en el proceso docente, tenemos que hablar de que estamos en este momento en una sociedad que es globalizada, donde podemos hablar de que hay interculturalidad, donde en el aula tenemos estudiantes de diversas ciudades. En nuestro país tenemos de muchos departamentos y en el aula se confluyen todos ellos. Yo vivo en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y ahí tengo estudiantes que vienen de La Guajira, vienen de otros departamentos, y eso hace que el contexto en el que nos desenvolvemos es mucho más amplio, ¿sí? Ahí podemos tener en cuenta a Kumerma 2000, cuando indica que son necesarias las transformaciones profundas en la educación, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el estudiante, ¿sí? Y del cual proviene, ¿sí? En este caso, nosotros en el municipio, en Soacha, tenemos un contexto particular, pero no podemos dejar de lado de dónde proviene el estudiante. Si nosotros ya lo llevamos a la educación superior, pues es importante trabajar entre disciplinas, que haya una formación docente, donde haya creación de nuevos planes de estudio, donde se amplíen los recursos humanos y económicos. Igualmente, para poder hablar de interdisciplinariedad, tenemos que hablar de que sus conceptos son conocimientos, instrucciones y enseñanzas, aprendizajes, ¿sí? Que se permita una formación educativa donde interactúen varias áreas de conocimiento por medio del diálogo y la colaboración, el trabajo en equipo entre estudiantes y docentes para llegar a un nuevo aprendizaje. Igualmente, tenemos que tener en cuenta los niveles de relación interdisciplinaria, ¿sí? Donde podemos hablar de que hay una multidisciplinariedad, una pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y una transdisciplinariedad. La que recoge todas, la interdisciplinariedad, donde las diversas disciplinas comparten contenidos, métodos, procedimientos, pero sin olvidar el contexto donde se desarrolla. Igualmente, esa interdisciplinariedad debe estar basada en un aprendizaje significativo. ¿Y cómo llegamos a ese aprendizaje significativo? Por medio de unas estructuras conceptuales, que los estudiantes y los docentes estemos mejor capacitados, que hayan unidades globales, tareas integradoras que le permitan al estudiante asociar varios conocimientos a un tema en específico. Para lograr esto, pues hay una planeación educativa, donde se deben plantear dentro del equipo docente unos fines, unos objetivos, unas metas, unos recursos y unas estrategias para llegar a un objetivo común, que es formar al estudiante de manera integral. Asimismo, podemos decir que la interdisciplinariedad es un proceso que le permite al docente trascender, salir de ese modelo tradicional donde nos enfocamos en una sola área del conocimiento, cuando podemos impartir y enseñar varias áreas desde una misma unidad didáctica. Es como cuando enseñamos literatura.
En la literatura nos vamos hacia las artes, cuando hablamos de la arquitectura. También hablamos de las sociales, cuando hablamos de la época y los autores que surgen en un movimiento determinado. Todo eso es interdisciplinariedad. Como reflexión final, es importante que nosotros como docentes afiancemos nuestros conocimientos por medio de la lectura y el aprendizaje de estos temas tan innovadores. Muchas veces implementamos la interdisciplinariedad en los procesos de aprendizaje sin darnos cuenta, y es necesario que nos detengamos y profundicemos en ella y dialoguemos con nuestros compañeros docentes sobre estos temas para lograr desde diversas áreas llegar a la formación del estudiante y asimismo poder mejorar nuestras prácticas educativas en el aula. Muchas gracias.